Que la gracia y el amor de Dios Todopoderoso y de nuestro Señor Jesucristo estén con todos nosotros. Vamos a iniciar este compartir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy quiero reflexionar un poco acerca de la primera lectura que la iglesia nos presenta hoy. Hoy la iglesia nos trae a nosotros, en la primera lectura nos trae a nosotros lo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 11, nos dice. Vamos a escuchar lo que el apóstol Pablo nos dice y vamos a meditar y a reflexionar un poco sobre este tema o sobre esta palabra que Pablo nos quiere hablar a nosotros. Entonces, de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículo del 1 al 11. Dice: por eso no tienes disculpa. Tú juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad, cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, está amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y para pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes buscan la gloria, honor e inmortalidad. Perseveraron en hacer lo bueno. Pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. En cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son, porque Dios juzga imparcialmente. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, hemos escuchado la lectura de la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Roma, a los romanos, capítulo 2, versículo 1 al 11. ¿De qué nos está hablando Pablo acá? Nos está hablando de juzgar. Nos está hablando de juzgar. Entonces vamos a hablar un poquito acerca de eso. De juzgar. De cuando nosotros juzgamos a otra persona, calumniamos a otra persona, hablamos mal de esa persona. Cuando nosotros la atacamos con palabras. Cuando nosotros la criticamos. ¿Sí? Hay que tener mucho cuidado con esto. Porque no se debe confundir juzgar con educar, con formar. No se debe confundir esas dos palabras. Juzgar es una cosa, juzgar es cuando uno condena a una persona, cuando uno la condena.
Cuando uno ya dice esta persona esto va para el infierno, eso es juzgar, cuando uno condena. Pero formar, educar, se refiere a un común llamado de atención a la otra persona, diciéndole lo que está mal, lo que no se debe hacer, lo que no se debe realizar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, ¿quién puede realmente hacer eso? ¿Quién puede realmente llamarle la atención a otra persona? ¿Quién puede formarla? ¿Quién puede educarla para que lo que esté haciendo mal no lo siga haciendo? ¿Quién? Aquella persona que lleve un buen testimonio de vida. Esa persona que esté viviendo en gracia de Dios. Esa persona que esté actuando bien. Esa persona que es justa. Esa persona que cree en Dios, cree en la palabra de Dios y la obedece. Da buen testimonio. Esa persona sí puede formar a otra persona que esté equivocada. Puede llamarle la atención. Puede decirle, mire, lo que usted está haciendo está mal. Pero una persona que esté actuando mal no puede llamarle la atención a otra persona. Entonces vamos a estudiar, vamos a ver a través de lo que el Pablo nos dice, vamos a ir meditando y reflexionando poco a poco de esta lectura de la palabra de Dios. Entonces Pablo empieza diciendo, por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Entonces Pablo empieza diciendo, si usted tiene ese comportamiento de juzgar a la otra persona, de condenarla, de decirle, usted es tal cosa, usted hizo esto mal, usted es una persona perversa, usted, bueno, tratarlo, señalarla, si usted está actuando así, dice Pablo, que no tiene ¿qué? No tiene disculpa, no tiene disculpa, no hay disculpa para esa persona. Cometió un error, cometió un pecado, ¿sí? Y no tiene disculpa. Entonces dice diciendo Pablo, dice, no importa quién seas, está refiriéndose a que de pronto yo por el hecho de participar en la iglesia, por participar en la iglesia, por ser un servidor de la iglesia, por tener un cargo en la iglesia, de pronto yo me sienta con esa capacidad o esa facultad de no poderle llamar la atención a esa persona. Pero no importa el cargo, dice Pablo, no importa lo que usted sea, no importa, usted no debe juzgar a la otra persona. ¿Por qué no la debe juzgar? Porque el único que juzga, el único que condena, el único que puede llamarnos a nosotros la atención en todo momento, en todo lugar, es Dios. Dios es el único que nos puede a nosotros juzgar, de resto nadie. Pero como vuelvo y les explico, una cosa es juzgar y otra cosa es formar. Pero si una persona no está viviendo, no está dando testimonio de vida, está actuando mal y va a formar o a educar a otra persona que está viviendo una cosa incorrecta, ese tampoco tiene derecho, Entonces dice Pablo, dice, no importa lo que seas, dice, al juzgar a otros te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Entonces Pablo dice, ¿usted cómo va a usted llamarle la atención a otra persona? ¿Cómo le va a decir usted a la otra persona, sálgase de lo que está haciendo, deje el adulterio, deje la fornicación, deje el robo, deje el asesinato, deje el orgullo, deje cualquier acto irreprochable ante los ojos de Dios, cualquier pecado que usted cometa? ¿Cómo va a decirle esa persona a la otra, deje eso, si usted también está cometiendo lo mismo que esa persona? Usted también está llevando una vida no en gracia de Dios. Está cometiendo ¿qué? Pecados, y pecados graves.
y pecados graves. Por ejemplo, si yo voy a llamarle la atención a otra persona que está viviendo en adulterio, y digo, usted, eso que usted está haciendo está mal, a Dios no le agrada eso. Dios prohíbe y condena a los que viven en adulterio, los que son adúlteros. Pero si yo le digo a él, a esa persona, y le muestro con las Sagradas Escrituras, donde dice eso, pero yo estoy viviendo en lo mismo, o yo estoy viviendo algo parecido, por ejemplo, estoy viviendo en fornicación, en concubinato, o yo, por ejemplo, soy una persona que he robado, que he estafado, si yo soy una persona que he maltratado a otra, si yo soy una persona que soy orgullosa, que soy soberbia, que maltrato, que todo eso, entonces yo no puedo dar testimonio y no puedo tampoco acercarme a esa persona para formarla y para decirle a usted que está mal. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna moral, ni ante los hombres, ni ante Dios, para yo llamarle la atención a esa persona. Entonces, a eso es que se refiere eso. Se refiere cuando Pablo dice precisamente lo mismo que pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Dice, pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad. Entonces, ¿quién es el que realmente nos juzga a nosotros? Dios. Dios es el que realmente nos juzga a nosotros. Y nos juzga de acuerdo a ¿qué? A la verdad. De acuerdo a la verdad. De acuerdo a la verdad nos juzga Dios. Dice, cuando condena a los que así se portan. Entonces, si hay condenación para aquellas personas que se portan mal, si hay condenación para aquellas personas que no hacen lo agradable a los ojos de Dios, si hay condenación para aquellos que viven en pecado mortal, que no viven en gracia de Dios, si hay condena, dice Pablo, que Dios sí va a condenar a esas personas. Entonces, ¿cómo debo yo hacer, por ejemplo, para yo que de pronto esté dando testimonio y que esté viviendo en gracia de Dios, que yo, por ejemplo, no esté cometiendo lo que nuestro Señor Jesucristo nos enseña, por ejemplo, en Mateo capítulo 7, versículo 1, si yo no estoy cometiendo eso, ¿qué debo hacer yo para formar a esa persona, para educarla? Vamos a ver lo que nuestro Señor Jesucristo nos dice a nosotros en Mateo capítulo 7, versículo 1 en adelante. Que si yo estoy en eso, yo no puedo llamarle la atención a nadie. No puedo ni juzgarla, ni siquiera llamarle la atención para formarla. No puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo estoy viviendo, como dice Pablo, algo igual o similar o hasta peor. Dice el Evangelio de San Mateo capítulo 7 versículo 1, dice el Señor, el que está hablando es nuestro Señor Jesucristo, dice, Jesús dice, no juzgues y no serás juzgado. ¿Qué no debo hacer yo? Juzgar a nadie. ¿Sí? ¿Para qué? Para yo no ser ¿qué? Juzgado. Pero volvemos a lo mismo. Una cosa es juzgar y otra cosa es educar, formar. Entonces dice, del mismo modo que ustedes juzgan, se les juzgará, dice el Señor. La medida que sea para medir, la usarán con ustedes. Porque, ¿por qué? Dice Jesús, ¿por qué te fijas en la pelusa que está en el ojo de tu hermano y no miras la viga que hay en el tuyo? ¿Cómo te atreves a decir a tu hermano, déjame sacarte la pelusa del ojo mientras llevas una viga en el tuyo? Hipócrita, dice el Señor, saca primero la viga de tu ojo y entonces podrás ver claramente para sacar la pelusa del ojo de tu hermano. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Aquí nuestro Señor Jesucristo está siendo bien claro. Si usted le va a llamar la atención a otra persona,
que está actuando mal, si usted lo quiere formar para que esa persona cambie, para que esa persona salga del pecado en el que está, por decir un ejemplo, en adulterio, pecado en fornicación, que es una persona que le habla mal de los demás, que es mentirosa, o sea, tenga cualquier clase de pecado. Si yo voy a llamarle la atención a eso, ¿qué tengo que primero hacer yo? Primero tengo que mirarme yo mismo cómo estoy. Si yo también estoy actuando bien o estoy actuando mal. Si yo realmente tengo soy moralmente, tengo esa capacidad para llamarle la atención a esa persona. Lo primero que tengo que pensar es en mí. Porque si yo le voy a decir a alguien, usted está en pecado de adulterio, eso es un pecado, Dios no le agrada eso, a Dios no le gusta eso, pero yo estoy viviendo en adulterio, ¿cómo le voy a decir eso? Primero tengo que dejar de ser yo adúltero, para después si yo decirle a la otra persona, usted está en pecado de adulterio. O por ejemplo, si yo vivo en fornicación, vivo en concubinato, estoy viviendo con una mujer y no soy casado y tengo tantos años, y yo voy a decirle a otra persona que también está viviendo lo mismo, le voy a decir, no, eso que usted está haciendo está mal, porque yo pertenezco a la iglesia, porque yo soy catequista, porque yo soy lector, o porque yo soy monaguillo, o porque yo tengo un cargo especial en la iglesia, entonces yo me siento capaz para decir, no, dice nuestro Señor Jesucristo, primero mírate la paja de tu ojo para que usted pueda sacarle la pelusa al hermano. Mírate primero esa viga que tú tienes. Entonces Jesucristo está haciendo en claro. Ahora, cuando yo ya realmente me he analizado y yo veo que ante los ojos de Dios estoy dando buen testimonio, eso no quiere decir que uno sea perfecto, ni que esté excelso de pecado, pero que sí estoy tratando de llevar una vida en gracia de Dios, dando un buen testimonio, creyendo en Cristo, creyendo en Dios, creyendo en la palabra de Dios, obedeciéndola, dando testimonio. Si yo estoy viviendo en esa forma, yo sí puedo ir y no juzgarla, ir y llamarle la atención, formándola, educándola, no juzgándola, sino diciéndole en qué está esa persona equivocada, y que esa persona, lo que escuche, que yo le estoy diciendo eso, esa persona me mire a mí, me observe y me diga, él sí puede llamarme la atención porque él sí está haciendo las cosas bien, como a Dios le gusta. Entonces él sí tiene esa capacidad para decirme. ¿Qué nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15? ¿Cómo debo yo proceder cuando una persona está actuando mal, pero que yo pueda formarla, educarla, sin juzgarla, pero que yo pueda, porque yo estoy dando testimonio, porque yo, ante los ojos de Dios, estoy tratando de hacer las cosas bien? ¿Qué debo hacer yo con esa persona? A ver, Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 15, dice: si tu hermano te hace algo malo, está hablando de algo, de que esa persona me hizo algo malo, se metió conmigo, me golpeó, por decir un ejemplo, me empujó, me dijo ladrón, me dijo, bueno, cualquier cosa que de pronto esa persona me haya hecho a mí. Dice, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas. ¿Qué tengo que hacer yo? Ir y hablar con él a solas. Yo no puedo llegar y gritarle, por ejemplo, que él esté allá reunido con otros hermanos, con otras personas, y yo llegue a decirle, usted mire que usted es una persona ¿cómo se le ocurre a usted calumniarme? ¿Cómo se le ocurre a usted hablar mal de mí?
¿cómo se recuerda de usted decir todas esas cosas que dijo? Eso no se hace, y bueno, y empezar yo a gritarle a boca de tarro a esa persona. No, dice Jesucristo, no señor, usted debe ir, llamarlo y hablarle a solas, ¿cierto? Y hablarle a solas. Luego dice, y hazle reconocer su falta. ¿Y qué tengo que hacer yo? Hablar con él y decirle en qué ha fallado, en qué ha fallado. Pero si yo le voy a decir a esa persona, usted falló en esto, pero yo también estoy en ese mismo dilema, estoy también fallando ahí, ¿yo puedo llamarle la atención a él? No. Pero si yo estoy haciendo las cosas bien, como a Dios le agrada, estoy dando testimonio, sí puedo yo llamarlo y decirle, usted está haciendo esto mal, ¿cierto? Entonces dice, y hácele reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Si no le hace caso, llama a una o dos personas más, para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Entonces, primer paso, llamarlo a él a solas y decirle, mire, usted está haciendo esto mal, esto no está bien, a Dios no le agrada esto, nosotros debemos portarnos así, porque somos servidores de Dios, debemos dar testimonio, debemos dar ejemplo, decirle eso. Pero si esa persona no me hace caso, si esa persona sigue haciendo lo mismo, entonces ¿qué tengo que hacer? Ir a buscar 1, 2 o 3 testigos, para que delante de él yo decirle nuevamente a la persona que está equivocada en qué está equivocado. Entonces llama a 1 o 2 personas más para que toda acusación se base en el testimonio de 2 o 3 testigos. Y luego dice, si tampoco les hace caso a ellos, díselo a la comunidad, o sea, díselo a la iglesia. Ahí sí usted ya puede hablar con el representante de la iglesia, en este caso con el sacerdote, con el obispo, si es precisamente, con el encargado y representante de esa comunidad, que es el sacerdote, y junto con él tomar una determinación y mirar cómo se puede resolver este problema. Pero tengo que buscar al sacerdote que es el ministro, que es el representante, que es el pastor o el guía espiritual de la comunidad. Entonces me tengo que ir a él y decirle, ¿cierto? Entonces dice, si tampoco le hace caso a ellos, dice la comunidad, muy bien. Y si tampoco le hace caso a la comunidad o a la iglesia, entonces habrás de considerar como un pagano o como uno de esos que cobran impuestos para Roma. Entonces uno ya puede decir, esta persona no se puede hacer nada por ella, es una persona que le gusta andar en la maldad, que le gusta andar en el pecado, que le gusta andar en la injusticia. Lo único que tengo que hacer yo es que no contagiarme de él, alejarme de él. Yo ya cumplí con lo que el Señor me mandó, ya depende de él si quiere cambiar o no. Esa es la actitud que nosotros debemos tener. ¿Para qué? Para nosotros no entrar en ese pecado que Dios también condena, que es el de juzgar o calumniar a otra persona, hablar más de otra persona. Entonces, sigamos. Entonces el apóstol Pablo, sigamos en Romanos, que estamos leyendo Romanos 2, 1 en adelante. Entonces, dice Pablo, dice, en cuanto a ti que juzgas a otro y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Entonces Dios nos va a llamar a nosotros, nos va a pedir cuentas de esa forma de actuar nosotros. Él nos va a pedir cuentas a nosotros. Entonces dice, tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios,
sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Entonces Pablo está diciendo que Dios es un Dios tolerante, Dios es un Dios compasivo, Dios es un Dios Dios es un Dios paciente. Entonces, como Dios es un Dios paciente, un Dios compasivo, así debo yo también serlo. Así debo yo también, ¿qué? Actuar y dejar esa forma y esa manera de la cual yo estoy viendo y estoy, ¿qué? Realizando. Salir de eso. Que eso a Dios no le agrada y Dios condena a esas personas que actúan así. Dios las, ¿qué? Las condena. Dios las juzga y las condena. Entonces, dice, a Dios está, pero si tú, como eres terco, y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia. Entonces, yo quiero centrarme en esta partecita, que es muy importante. Resulta que nosotros, como escuchamos decir que Dios es un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que perdona todo, entonces, a través de eso, ¿qué hacemos nosotros? Nosotros empezamos a decir que Dios no condena a nadie, que Dios no juzga a nadie, que Dios no manda para el infierno a nadie, que Dios no va a llevar que todos nos vamos a salvar y que todos vamos directamente para el cielo. Que nosotros, ¿por qué? Porque como Dios es un Dios misericordioso, un Dios compasivo, un Dios que no tiene en cuenta nuestra falta y nuestro pecado, entonces yo hago lo que sea, vivo una vida vivo una vida al contrario de lo que Dios quiere. Soy una persona que mata, que asesina, que hace cosas malas. Y entonces, como Dios es compasivo y misericordioso, entonces yo muero y voy a ir directamente para el cielo. Eso es el comentario que muchas personas toman cuando leen este texto que les voy a leer. Cuando ellos leen este texto que yo les voy a leer, ellos toman ese concepto de porque Dios es misericordioso y compasivo, entonces Dios no condena a nadie. Pero aquí Pablo está diciendo que Dios sí condena y que Dios sí juzga, que Dios sí condena y que Dios sí juzga. Ahora, vamos a leer lo que dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. ¿Qué nos dice ahí el Señor acerca? Porque cuando nosotros leemos eso, hay muchos que malinterpretan este texto bíblico para decir que la vida eterna es para todos, que todos vamos a cobijar esa vida eterna y que por lo tanto todos vamos a ir directamente para el cielo, ya sea que hagamos cosas malas o hagamos cosas buenas, porque Dios es misericordioso, Dios es compasivo, Dios es tolerante, Dios no tiene en cuenta nuestros pecados. Entonces, pues, si así hago lo que hago, yo cuando muero voy a ir directamente para el cielo. Vamos a leer Juan capítulo 3, versículo 16. Dice el Señor, porque es Jesucristo el que nos va a enseñar a nosotros. Dice: tanto amó a Dios al mundo, que entregó a su Hijo único, para quien crea en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Entonces ellos dicen, no, aquí dice bien clarito que Jesucristo dice bien claro que Él vino fue a dar vida eterna, que Él vino fue a darnos vida eterna, y que entonces
nadie va a morir. Y como nadie va a morir, vamos a vivir eternamente. Entonces no importa lo que hagamos, no importa cómo seamos, no importa cómo procedamos, porque la vida eterna es para todos. Sí, Señor, es verdad. La vida eterna es para todos. Pero dice bien claritico, nuestro Señor Jesucristo dice que tengo que hacer una cosa. ¿Cuál es esa cosa? Dice, para quien crea en Él. Bueno, entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo dice que tanto amó Dios al mundo, que entregó a su propio Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él no muriera, sino se salvara, sí es verdad que la salvación es para todos. Inclusive el apóstol Pablo, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, dice, Pablo, dice, Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Dios quiere que todo el mundo se salve. Dios quiere que todos nos salvemos. Pero para nosotros salvarnos, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que conocer la verdad. ¿Y quién es la verdad? Jesucristo. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, por eso cuando Jesús dice acá de que tanto nos amó Dios a todos nosotros, que entregó a su Hijo, pero Él está diciendo que para todo aquel que crea en Él. O sea, la vida eterna es solamente para aquel que cree en Él, que cree en Jesucristo. Y creer en Jesucristo no es solamente decir, yo creo en Dios, porque yo creo en Dios y que Dios es un Dios misericordioso, que Dios es un Dios compasivo. Entonces, como yo creo en Dios, entonces ya he abrazado la salvación, ya yo soy salvo. No, Jesucristo mismo dice, lo vamos a leer en Mateo 7:21, mire lo que dice Jesús. ¿Qué es creer en Jesucristo? ¿Qué es creer en Jesucristo? Dice Mateo 7:21, dice, Mateo 7:21 dice, no todo el que me diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, el que cree en Dios, el que cree en Cristo es aquel que hace la voluntad de Dios, aquel que hace la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Jesús, allá en Juan capítulo 14, que lo vamos a leer también, versículo 21, dijo esto, dijo, quien recibe y cumple mis mandamientos, eso lo está diciendo Jesucristo, el Hijo de Dios, el Dios vivo, el Emmanuel. Dice, quien recibe y cumple mis mandamientos, ese sí que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Entonces, creer en Jesucristo es obedecerlo a Él, es guardar sus mandamientos, es obedecer sus mandamientos. Si una persona dice que cree en Dios pero no lo obedece, esa persona no va a tener la vida eterna, no la va a tener. Entonces no se trata solamente de decir que yo creo en Jesús, no se trata de eso, se trata es de creerle a Él y obedecerlo. Jesús dijo bien claro, el que guarda mis mandamientos y los obedece, los practica, ese es el que me ama a mí. Y Jesús en Marcos 16:15, Jesucristo fue muy claro cuando dijo, vayan por todo el mundo a todas las naciones, el que crea y se bautice se salvará. Solamente la persona puede tener vida eterna, puede tener salvación si esa persona cree en Jesucristo y lo obedece, Y mire que ahora sigamos con lo que dice el apóstol Pablo. En Romanos 2, que estamos meditando y reflexionando.
El apóstol Pablo dice en el versículo 5, dice, pero tú, está hablándonos a nosotros, como eres terco, que es una persona terca es aquella persona que no hace caso, que hace lo que él quiere, una persona soberbia, una persona que se le están diciendo las cosas y sin embargo no cambia su actitud, sigue siendo arrogante, sigue siendo orgulloso, sigue haciendo lo que él quiere. Entonces dice, pero tú como eres terco y no has querido volverte a Dios, si veis que para obtener, para ser amado por Dios, para que Dios nos tengan en cuenta, para que Dios no nos juzgue, para que Dios no debemos amarlo a Él, debemos volvernos a Él, lo que dijo Marcos 10, lo que dijo Jesucristo allá en Marcos 1:15, cuando dijo el reino de Dios está cerca, conviértanse y crean en el evangelio. Conviértase, está hablando de conversión, está hablando de arrepentimiento. Entonces una persona, para realmente buscar la vida eterna, para que tenga la vida eterna, para que tenga la salvación, es una persona que debe cambiar, Si una persona muere sin haber cambiado, sin haberse transformado, sin haber creído en Cristo, sin haberlo obedecido, esa persona no va a ir para el cielo. No va a tener la vida eterna así tan fácil. No va a ir para el cielo. Y dice, volvamos a repetir lo que dice Pablo. Dice, pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigos. Si nosotros seguimos siendo tercos, si nosotros no cambiamos nuestra conducta, si a nosotros nos hablan de la palabra de Dios y Dios nos habla a través de ella, pero nosotros no queremos cambiar nuestra conducta, no queremos vivir una conversión, no hay cambio en nuestra vida, entonces dice Pablo que esos son amontonamientos. ¿Para qué? Para el castigo. Dice esto, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifieste para dictar su justa sentencia. Dice, y pagar cada uno conforme a lo que haya hecho. Entonces eso de que digan que no, que Dios es un Dios misericordioso, Dios es un Dios clemente, Dios es un Dios compasivo, Dios perdona todo, sí es verdad, el Señor perdona todo, pero aquel que se abre a Él, aquel que lo obedece a Él, aquel que se vuelve a Él, aquel que le habla el corazón a Él, aquel que cambia, aquel que lleva una vida diferente, aquel que empieza a vivir una vida en santidad, esa persona sí. Pero si la persona no cambia, si la persona no sigue siendo lo mismo, esa persona no va a heredar la vida eterna, no va a heredar el cielo. Esa persona no lo va. ¿Por qué? Porque sigue en esa terquedad. Ya el apóstol Pablo lo dijo bien claro, sigue en esa terquedad. ¿Y qué es lo que estamos amontonando ahí? Castigo para el juicio final, para cuando el Señor venga a tomar esto, cuando venga ¿cómo es? Y reúna a todas las naciones. ¿Para qué? Para acabar con este mundo y quedar el mundo que Él nos está dando a nosotros, que es la nueva esperanza. Entonces, sigamos, dice, pero castigará con enojo los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y en favor de la maldad. Entonces, que una persona haya hecho cosas malas en la vida y no haya cambiado, que una persona cometa todas las injusticias, todas las maldades y no cambie, esa persona va a ser juzgada en el último día. ¿Por quién?
por Dios, por nuestro Señor Jesucristo. Miren que el apóstol Pablo lo dice bien claro, dice, pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigos sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifieste para dictar su sentencia. Dará vida eterna a quienes buscan la gloria y honor e inmortalidad, perseverando en hacer lo bueno. ¿Cómo conseguimos nosotros vida eterna? Perseverando, haciendo lo que, lo bueno, perseverando lo bueno. Por eso Jesús allá en Mateo capítulo 24 versículo 13 dijo que solo aquel que persevere hasta el final, persevera al final quiere decir que lleve una vida en santidad, una vida en gracia de Dios, una vida en conversión, una vida una vida siguiendo al Señor, obedeciéndolo. Esa persona que persevere, esa persona sí va a poder heredar el reino de Dios. Miren lo que dice aquí nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, 13. Dice, pero el que aguante hasta el final se salvará. Y en el versículo 12 dice, y al crecer la maldad, quiere decir que va a haber muchas personas que van a vivir en maldad, van a vivir haciendo la maldad, haciendo todo lo malo, que no obedecen, que no hacen la voluntad de Dios. Esas personas, dice, al crecer la maldad se enfriará el amor de muchos. Muchos van a perder la fe, muchos ya no van a creer, muchos van a perder la esperanza, muchos van a llegar a decir, no, Dios no existe, eso son mentiras, eso de que la palabra de Dios, eso no es cierto, eso de que la Biblia no es cierto. Muchos se van a enfriar en la fe, van a perder la fe. Pero Jesús dice, pero el que aguante o persevere hasta el final se salvará. Entonces solamente la salvación en la vida eterna está para aquellas personas que perseveren, que aguanten, que crean, que obedezcan al Señor. Y miren lo que dice Apocalipsis capítulo 12 versículo 14. Apocalipsis 12, 14, miren lo que dice. Vamos a leer Apocalipsis 12, versículo 14, dice, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Apocalipsis 14, versículo 12, dice, aquí está la constancia de los santos. Aquí está la constancia de los santos que observan los mandamientos de Dios y se mantienen fieles a Jesucristo. Entonces, ¿quién es el que persevera? Aquel que guarda los mandamientos de Dios y son fieles a su Hijo Jesucristo, y son fieles a Jesucristo. Entonces, cuando nos dicen a nosotros, algunos, que porque Dios es misericordioso, Dios es compasivo y eso, entonces la salvación es para todos y por todos se van a salvar. Eso no lo dice la Biblia, eso no lo enseña el Señor, eso no lo enseña la iglesia. Entonces sigamos, dice diciendo Pablo, y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Entonces dice Pablo, dice, y dará vida eterna a quienes buscando gloria, honor e inmortalidad perseveraron en hacer lo bueno. ¿Quién es el que va a heredar la vida eterna? Toda aquella persona que persevere, que no pierda la fe, que vivan en humildad, que vivan en amor, que haga todo lo bueno, que obedezca a Dios, que obedezca sus mandamientos, que obedezca sus mandatos. Esa persona
es la que va a heredar la vida eterna. Y sigue diciendo Pablo, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad. ¿Quiénes son los que están en contra de la verdad? Aquellos que son tercos, aquellos que son soberbios, aquellos que no quieren cambiar su forma de vivir, su forma de pensar, su forma de actuar, aquellos que ya se les ha hablado, se les ha dicho, se les ha formado, se les ha dado a conocer lo que Dios quiere, lo que Dios manda, lo que Dios desea de nosotros, y sin embargo no cambian. Entonces dice, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, y dice, habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hagan ¿qué? Lo malo. Lo que dice Jesucristo allá en Mateo 25, 42 creo que es, o 40. Vamos a ver, San Mateo capítulo 25. ¿Qué dice el Señor en San Mateo capítulo 25? Versículo 40, más, ¿qué dice el 40? Dice, el rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes por mí, lo hicieron. Luego el rey dirá a los que están a su izquierda, apártense de mí los que merecieron la condenación, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, anduve como forastero, no me dieron alojamiento, sin ropa y no me dieron alojamiento, sin ropa y no me vistieron, estuve enfermo en la cárcel y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán, Señor, ¿cuándo tuvimos hambriento o con sed? Señor, ¿cuándo tuvimos hambriento o como forastero o falto de ropa o enfermo o en la cárcel? El rey les contestará, les aseguro que todo lo que hicieron, que todo lo que no hicieron por una de estas personas más humildes, tampoco por mí lo hicieron. Estos irán al castigo eterno, lo que llamamos nosotros infierno. Entonces, eso de que una persona que haga lo malo, que nunca cambie su conducta, que nunca se reconcilie con Dios, que nunca se reconcilie con el hermano, que haga la maldad, que sea asesino, que mate, que robe, que esté lleno de pecado y no cambie en esta vida antes de que muera, no se arrepienta, no reconozca, no se confiese, esa persona no va a ir directamente para el cielo. No va a ir, esa persona va a ir a ser juzgada por el Señor. Y según el apóstol Pablo dice acá que Dios va a juzgar a aquellas personas, a todos, dice absolutamente a todos, ya sean por lo bueno que hayan hecho o por lo malo que hayan hecho. Y Jesús dice que a los malos van ¿para dónde? Para el fuego eterno. Bueno, eso es lo que yo quería hablarles a ustedes y explicarles en este día acerca de esta reflexión de la palabra del Señor. Espero que si les ha gustado este video, lo compartan y me le den like.